El anime es un medio muy diverso. A veces se adentra en temas filosóficos muy profundos que te hacen reflexionar sobre el significado de la vida, y a veces te presenta una escena desgarradora que te hace llorar a mares. Sin embargo, algunos programas también te hacen pensar, ¿qué carajos acabo de ver? Estos son programas donde el sentido se fue de sabático. La mejor manera de disfrutarlos es apagar tu cerebro y dejarte llevar. Soy Brandon Martínez de Unichannel y hoy veremos los animes más bizarros. No perdamos más tiempo y vamos al video. Saint Oni-san. Las series del anime de género Slice of Life o recuentos de vida tienden a ser bastante predecibles. Por lo general, involucran a un grupo de chicas de secundaria divirtiéndose y viviendo sus vidas. No es que no sea algo malo, de hecho hasta me gustan. Animes como Lucky Star, Azumanga Daioh y qué mejor que K-On! Son series muy entretenidas y adorables. Pero Saint Young Man toma el género y lo hace completamente diferente. Y podemos decir con confianza que no hay nada en el mundo del anime que se parezca remotamente a esta joyita. Saint Young Man es el relato totalmente canónico e históricamente preciso de cuando Jesucristo, Jesus Christ, y Gautama Buda se mudaron juntos como compañeros de cuarto a un apartamento en el distrito de Tachikawa, en Tokio. Cada capítulo de la serie sigue cómo estos íconos religiosos son simplemente tipos siendo tipos, men being men, y les encanta beber cerveza juntos, bloguear y jugar videojuegos. El programa es extraño por su trama y personajes inusuales, pero también es refrescantemente entretenido. Saint Young Man se burla del cristianismo y del budismo, sin ser escéptico o antagonista, ni siquiera muy ofensivo. Mawaru Penguindro. Kanba Tarakura y Shouma Tarakura deciden llevar a su querida hermana Himari, quien está gravemente enferma, al acuario. Trágicamente, ella muere allí, pero es revivida milagrosamente por un sombrero de pingüino de la tienda de souvenirs del acuario. Sin embargo, Kanba y Shouma ahora deben encontrar el misterioso Penguin Drum para salvar el alma de Himari y enfrentarse a otros cazadores de tesoros en el camino. ¿Por qué es extraño? A diferencia de otros shows, quizás tienen la animación más normal, pero provoca opiniones de amor-odio entre los espectadores. Comienza siendo raro y divertido, pero a medida que avanza, explora temas profundos como el destino y la predestinación, culminando en un final que puede hacerte llorar. No todos los días una niña gravemente enferma es poseída por un sombrero de pingüino, pero eso es exactamente lo que sucede en Mawaru Penguindrum. El espíritu en el sombrero pide a sus hermanos Kanba y Shouma que busquen un tesoro llamado Penguindrum a cambio de salvar la vida de su hermana. Además, reciben 3 pingüinos para ayudarlos en esta peculiar misión. Hyo Tokyo Fish Attack. Hyo es una película de anime basada en el manga de terror original de Junji Ito, con el mismo nombre. Hyo tiene lugar en Okinawa, que está a punto de convertirse en una pesadilla maloliente y llena de peces. Inexplicablemente, cientos de criaturas marinas como peces y tiburones salen del mar y deambulan por el lugar con patas mecánicas, todo mientras emiten un olor horrible. No hay escapatoria de este asalto anfibio. Y lo más aterrador de todo es que se supone que Hyo es un oscuro comentario sobre los brutales experimentos del Imperio de Japón en el siglo XX, que bien sabemos que Japón en la actualidad quiere esconder esos trapos sucios que hicieron en el siglo pasado, lo que le da al extraño argumento un peso considerable. Creo que lo que más me sorprendió fue enterarme de que, entre todos los estudios que podían animarse a adaptar esta obra, el encargado fue nada más y nada menos que el estudio Ufotable o Ufotable. Sí, los mismos que animaron Kimetsu no Yaiba y la saga Fate. Una grata sorpresa. Punchline. Punchline tiene el giro más inesperado. Si nuestro protagonista ve las bragas de una chica 2 veces seguidas, la Tierra será completamente destruida por un meteorito. Sí, lo oíste bien. Punchline sigue a Yuta, un joven que vive en un complejo de apartamentos con 4 chicas: Mikatan, Ito, Meika y Lovera. Tras un secuestro de autobús, Yuta descubre que su espíritu ha sido expulsado de su cuerpo. Un espíritu de gato llamado Chiranosuke ayuda a Yuta a controlar sus poderes espirituales para proteger a sus queridas compañeras de las numerosas situaciones absurdas en las que se ven envueltas. Pero hay un giro. Si ve unas bragas, el mundo podría ser destruido. Y eso no es lo más raro.
Mika-tan es una estrella idol y una luchadora mágica callejera. Ito tiene un oso como mascota, Meika es un robot, Lovera es una exorcista, Punchline no tiene pin a su extrañeza. ¿Por qué es esto raro? No solo los poderes de Yuta son extraños, las otras chicas también tienen propios secretos y pues vaya que son un poquito extraños o que no te los imaginarías. Usted descubre cuál es cuál y de los demás aspectos peculiares de este show. Polichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Fooly Cooly. Fooly Cooly tiene un lugar especial en el corazón de los pequeños raritos que se quedaban despiertos un poco demasiado tarde para ver el bloque de anime de Adult Swim en su momento. Es una especie de raro pero chido, casi un raro vanguardista. Esta historia cómica de ciencia ficción sigue al joven desinteresado Naota, quien vive con su excéntrico padre viudo y su abuelo. Su vida da un giro cuando una chica alienígena psicópata de cabello rosa llamada Haruko lo atropella con su Vespa amarilla. Hermosa esa Vespa, y lo golpea en la cabeza con una guitarra bajo Rickenbacker 3001 azul vintage. Es toda una frase, ¿verdad? Se pone aún mejor. Desde que la investigadora galáctica volátil le da un golpe en la cabeza, los robots gigantes comienzan a aparecer a través del punto en la cabeza de Naota, que aparentemente se ha convertido en algún tipo de portal extraterrestre. ¿Por qué es extraño? Para los fanáticos de los programas de mechas y robots gigantes que buscan algo más extraño, Fooly Cooly cumple con todos los requisitos. La serie es muy corta, pero logra abordar temas de surrealismo, política, capitalismo, mechas, crecimiento, ciencia ficción, sexo y comedia en menos de 2 horas y media de tiempo de pantalla. La banda sonora también es una joyita. Échale un vistazo a la agrupación The Pillows, sí, en español es Las Almohadas, vaya nombre, pero no te dejes llevar por el nombre, porque tienen muy buenas bandas sonoras, especialmente me gustan las que tienen para Fooly Cooly. Se los recomiendo. Eso sí, chicos, no hablaré de lo que sacaron después porque la verdad no vale la pena. Quédense con la versión del 2000. Betty PPQ o Pop Team Epic. Pop Team Epic es una comedia puramente surrealista de principio a fin. El sentido no existe aquí. Popuko y Pipimi a menudo se burlan del anime y sus tropos, usando referencias tontas para un humor irreverente. ¿Y por qué es extraño? Pop Team Epic toma todo lo que conoce sobre géneros y cultura pop y lo convierte en comedia. No hay nada constante en ese espectáculo y es increíblemente surrealista. Cualquier cosa puede ser una broma. Incluso la animación cambia constantemente de estilos de anime normal a CGI e incluso después de la nada se cambia a Claymation. El mejor cumplido que puedo darle es que, literalmente, este anime es un sinsentido. Dead Leaves. Este anime de ciencia ficción del 2004 lleva al mundo entero a la sobremarcha. Dead Leaves cuenta la historia de 2 rebeldes improbables, Retro y Pandy, que son enviados a la prisión titular Dead Leaves después de cometer una serie de crímenes insanos. Mientras están encerrados, la pareja conoce a algunos personajes extravagantes, como un prisionero que tiene una broca en lugar de un aparato reproductor masculino o un nepe. Esto es en serio, chicos. Y ponen a prueba su paciencia. La historia se vuelve aún más extraña como se va desenvolviendo la trama. Sin estropear el giro descabellado, las aventuras de Retro y Pandy después de la prisión los llevan a encontrarse con un gusano demoníaco gigante y un bebé mutante, a aterrizar de emergencia en una tierra distópica y posiblemente a romper el continuo espacio-tiempo. Dirigida por el director de Kill la Kill, Hiroyuki Imaishi, Dead Leaves ha ganado la colorida descripción de cracktástico debido a su extraña premisa y su llamativo estilo de animación, y ha sido comparada con algo que un cineasta crearía después de tomar una dosis de crack y LSD super destilados del tamaño de un rinoceronte. Seko Boys. El anime cuenta la historia de Miki, una recién graduada en arte que acepta un puesto como manager de los Seko Boys, un nuevo grupo de ídolos. Lo curioso es que los Seko Boys son 4 figuras de los Medici de Miguel Ángel, San Jorge, Marte y Hermes. Bastante raro.
Miki detesta las estatuas porque es terrible pintándolas y fue objeto de burlas en su escuela de arte. El concepto del programa no tiene sentido alguno. Las estatuas no tienen cuerpo, por lo tanto, deben ser arrastradas a sus conciertos. A pesar de no moverse por sí mismas ni mover los labios, extrañamente pueden cantar. Y la audiencia no recibe explicación alguna al respecto. Alguien explíqueme qué carajos está pasando. Lo más absurdo de todo es que nadie en el programa parece preguntarse por qué las estatuas están agrupadas como ídolos, si son verdaderamente conscientes o incluso cómo pueden hablar. Todos están tan acostumbrados a ello como si fuera completamente normal. Aunque Seko Boys es una crítica satírica a la explotación de jóvenes en la industria del ídolo, a veces se resulta demasiado ridículo seguir viéndolo debido a su trama sin sentido. Y para finalizar, Utsumusume Sayuri. Este será cortito porque no hay mucho que decir de esta barbaridad. Utsumusume Sayuri solo dura 3 minutos, pero es uno de los 3 minutos más incómodos y extraños que jamás experimentarás. Los personajes, que parecen ser manchas de arte infernal, esperan el momento en que Sayuri, la hija de la familia, atacará. Esto parece implicar una actividad vagamente sadomasoquista con otra persona aleatoria en forma de mancha. Si tienes una curiosidad morbosa, este extraño anime, o corto, podría valer la pena por los 3 minutos de tu tiempo, pero también podría dejarte marcado de por vida. Velo bajo tu propio riesgo.